Hola, buenas tardes y buenos días a los que se encuentran en distintos países. Darles la cordial bienvenida a este nuevo web seminar de Yalual, un web seminar dedicado al uso de Alexa, el relleno inyectable reticulado, que tiene como filosofía una fácil aplicación, un uso probado y testeado y sobre todo un filler muy seguro. Y quiero partir esta presentación con esta pequeña frase de Francis Bacon. No hay belleza sin algo extraño en sus proporciones. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque tenemos una obsesión en la medicina estética con el Golden Ratio o con esta necesidad de generar simetrías que son poco naturales o simetrías que no se encuentran en la anatomía natural del paciente. Y cuando estamos jugando con esta anatomía, estamos jugando con los Golden Ratio, tenemos un gran error de tratar de embellecer, siguiendo ciertos cánones, las caras de nuestros pacientes sin respetar su propia fisionomía, sin respetar su propia anatomía. Acá, lamentablemente, no está funcionando este video, pero son temas mencionarles que se hizo un estudio que se lo puedo hacer llegar a todos ustedes, donde a distintos famosos, personas muy conocidas que son consideradas bellas, se les aplicó el Golden Ratio y se veía cómo las caras se deformaban. Y el gran problema también está, y es algo que quiero decir sin ofender a ninguno de nuestros participantes, en el hecho que se está utilizando unas técnicas de enseñanza y de aprendizaje de los rellenos inyectables que se estandarizan. Se habla del CK3, CK2, CK1, W4, W3, JW4, JW3, etc. Y eso ha generado un gran problema en la medicina estética. Estamos haciendo un copiar y pegar de rostros en nuestros pacientes sin resaltar la belleza natural de cada uno de nuestros pacientes. Y es por eso que hoy día el entrenamiento y lo que les quiero presentar hoy día es una aproximación basada en la necesidad del paciente, basada en la evaluación previa y basada en la anatomía única del paciente. No se va a basar en CK1, CK2, CK3, etc. De hecho, yo estoy no muy a favor de esas técnicas porque lo que han generado es lo que les voy a presentar en estos momentos. Esto es un estudio del año 2018 donde se llama Instagram influencers are all starting to look the same. Here is why. Los influencers de Instagram se están todos viéndose iguales. ¿Y por qué? Y esto ha sido una causa asociada a técnicas de medicina estética de rejuvenecimiento, de embellecimiento, donde se logran o se buscan estándares de belleza copiar y pegar. Es decir, buscamos hacer un mentón, haciendo clásico mentones CH o chin, y se pone un bolo y luego se hacen dos bolos laterales y hacemos y repetimos eso en todos nuestros pacientes. Hacemos un copiar y pegar. Y este copiar y pegar lo que ha generado básicamente es que las caras se vean todas iguales, que el paciente empiece a tener esta belleza poco distintiva. Se ve mucho esto en Europa y esto fue un estudio donde se evaluaba que el concepto del Golden Ratio aplicado en todas las personas lo que hace es generar una homogenización de la apariencia física. Y es importante entender que cuando estamos trabajando con un tema tan delicado como es la belleza o la estética de nuestro paciente, es importante tener en consideración que la belleza es algo valioso por sí mismo, que a la vez nos agrada, lo que es apreciado por sí mismo, no por la utilidad y nos proporciona placer o admiración. Es decir, hay una subjetividad en la belleza y es por eso que tenemos que adaptar nuestras técnicas y tenemos que adaptar nuestras propias aproximaciones de rellenos inyectables a las necesidades únicas de cada paciente. No repetir, pegar, copiar y pegar los mismos códigos que aprendemos de manera sistemática. Es una opción muy buena cuando uno está recién partiendo, cuando uno está practicando, cuando uno está básicamente aprendiendo parámetros básicos, pero la idea es siempre estar reajustando esto. Y algo que a mí me interesa y me llama, es mi filosofía de trabajo cuando realizo rellenos inyectables, es basado en el minimalismo, la apreciación de los espacios. ¿Por qué? El rostro, cuando se utiliza un relleno inyectable, se proyecta. Hay un cambio estructural, hay un cambio de las luces y sombras que puede reducir o alterar el espacio facial. Y eso genera una cara
extremadamente ocupada, uno dice busy, un rostro extremadamente corregido, que genera una apariencia poco armoniosa. Es importante entender, y aquí sí, tampoco quiero entrar en controversia, esto fue parte de un debate que realizamos con el doctor Jesús Chicón, fueron algunas de las conclusiones que obtuvimos. Primero, los rellenos no elevan, no hay un efecto lifting. El filler no va a ser un lifting. Por más que hay un montón de promociones sobre el lifting líquido, no hay realmente un lifting, sino que lo que ocurre es que hay una proyección o una restauración volumétrica lateral o anterior o posterior que genera un cierto desplazamiento del tejido en nivel de proyección, pero no a nivel de elevación. Los rellenos restauran volumen. Los rellenos deben ser aplicados a una piel adecuada. Nosotros hoy vamos a hablar de los rellenos inyectables a Alexa. A pesar de eso, siempre me gusta mucho hacer este curso asociado al concepto de la redermalización o al concepto de la restauración fisiológica de la calidad de la piel. ¿Por qué? Una piel no adecuadamente apta para el tratamiento de rellenos inyectables nos va a dar resultados subóptimos o resultados hipercorregidos. Los rellenos tienen que ser implantados de manera única para cada paciente, es decir, tenemos que evaluar la necesidad del paciente y hacer un marcaje único para cada uno de ellos. Los rellenos necesitan un conocimiento de anatomía, pero además una noción estética, es decir, cuál es la necesidad del paciente, qué es lo que busca y cuáles son sus expectativas, entender qué es su parámetro de éxito para un tratamiento como este. Los rellenos no son parte de un tratamiento holístico del rejuvenecimiento. No solucionamos todo con rellenos. Para mí, el relleno inyectable es parte de un tratamiento que mezclamos, por ejemplo, con toxina botulínica, con redermalización, con hilos de tracción. Se complementa y se busca una restauración completa. ¿Y por qué es importante entender que la restauración involucra múltiples capas y múltiples tratamientos? Porque el envejecimiento es complejo. El envejecimiento afecta la tensión de los ligamentos, por eso, por ejemplo, utilizamos hilos de tracción para reposicionar estructuras y poder tensionar las estructuras. Además hay atrofia o hipertrofia de las almohadillas grasas, hay una alteración en la fuerza o en la turgencia o tensión muscular, y además hay una reabsorción ósea, tenemos alteraciones estructurales profundas. Entonces, el rostro que pasa a estar en una línea en B se vuelve una B invertida, y esto está asociado al efecto múltiples capas alteradas durante el envejecimiento. Entonces, tenemos que pensar que es un problema complejo que requiere una evaluación holística de nuestro paciente a nivel de capas. Evaluamos a nivel de hueso, vemos cómo si hay reabsorción, si hay pérdida estructural, a nivel de piel, si hay una elastosis, si hay una alteración en la calidad, en el tono, a nivel muscular, a nivel de ligamentos. Y también tenemos que entender, no es el curso del día de hoy, pero entender las diferencias en relación a los géneros. Una restauración o una aproximación estética en un paciente masculino versus un paciente femenino va a tener distintos objetivos. Y además tenemos un envejecimiento distinto. Uno de los grandes problemas y una de las grandes limitaciones que hemos visto en la medicina estética es que cuando empezamos a aprender distintas técnicas de inyectables o técnicas por ejemplo, de hilos, muchas veces hemos aprendido en base al rostro femenino. Entonces, cuando las traducimos a un rostro masculino, perdemos ciertas estructuras o perdemos ciertas nociones de la belleza masculina. Eso es un curso diferente, pero se los comento que básicamente lo que buscamos es organizar o restaurar volumétricamente el rostro femenino y masculino de distinta manera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos, por ejemplo, en el rostro masculino, algo que tener mucha consideración, es la pérdida del ángulo cervical, donde las proyecciones son laterales versus el rostro femenino, que las proyecciones son frontales. Y lo vamos a ver en detalle cuando veamos las técnicas. Es decir, el hombre envejece de una distinta manera que la mujer y tenemos que tomar eso en consideración y tener distintos objetivos terapéuticos, distintos endpoints, distintos puntos de término de nuestro tratamiento. ¿Qué es lo que buscan los rellenos? Buscan restaurar volumen, buscan mejorar distintas estructuras, que las vamos a ver en detalle, y luego vamos a ver unos videos de demostración en vivo, y
buscamos restaurar la tensión o de alguna forma la proyección del rostro en base a esta pérdida de la estructura. Y lo que buscamos es básicamente rellenar, por eso se llaman rellenos, es el concepto base. Los rellenos están regulados por la FDA como dispositivos y son implantes, independientes de su contenido. Es súper importante y siempre hago la mención sobre el implante. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces que pregunta sobre rellenos se asusta por sentir algo en el rostro. Y yo siempre les digo, desde que aprendí a hacer relleno inyectable, es normal sentirlo, no es normal verlo. Es decir, hacemos un jawline o hacemos contorno mandibular, disculpen, hacemos una restauración volumétrica del pómulo y el paciente va a estar contento con sus resultados en el sentido que se observa, ve que hay una mejora volumétrica, que hay un cambio, hay una restauración, y luego el paciente se toca un poco la cara y dice, uy, pero siento algo, me asusta, me preocupa, es normal. Uno siempre le dice al paciente, es totalmente normal, es un implante. Y en el concepto de pensarlo como un implante, también me gusta mucho dar esta analogía. Cuando una paciente se realiza una mastopexia o se realiza un implante mamario, y el implante mamario está bajo el estrés, me refiero, por ejemplo, al movimiento, una paciente que va a saltar o a hacer deporte, el implante mamario va a tener un movimiento. Lo mismo ocurre con el rostro, con los rellenos inyectables. Los rellenos inyectables tienen que tener un dinamismo, tienen que adaptarse al movimiento y también pueden ocurrir problemas por eso. Es por ende que, por ejemplo, una de las grandes cosas que los pacientes me piden es hacer relleno inyectable en la glabela. Yo realizo rellenos en la frente y en la glabela y siempre digo al paciente, primero partir con la toxina botulínica y luego usar el relleno si es que la zona de la glabela tiene una depresión muy importante. Porque hay que imaginarse que el sistema de Procerus y el corrugador es un sistema con gran fuerza. Si uno pone un relleno inyectable, el paciente tiende a fruncir el ceño y esto va a generar un movimiento del relleno y un gran riesgo de migración. Entonces pensamos que los rellenos inyectables son implantes y al ser implantes van a estar bajo estrés a nivel de movimiento, estrés dinámico, y eso tiene que ser considerado nuestro tratamiento en términos del nivel de inyección. Actualmente existen tres tipos de rellenos inyectables, los en base a calcio hidroxiapatita y en base a ácido poliláctico. Estos tres son capaces de generar volumen. Ahora, la gran diferencia es el efecto que pueden tener en la piel. El ácido hialurónico sigue siendo el relleno por definición más usado en el mercado, abarca más de un 3/4 del mercado internacional por sus características. Me están diciendo que se perdió el audio, si me pueden confirmar, por favor, si me puede confirmar alguien del equipo, Anton o... Ok, por favor, doctor Diego, si puede reiniciar, a veces puede ocurrir que hay un pequeño problema. Entonces, hay distintos rellenos inyectables en base a la composición y el ácido hialurónico sigue siendo el de mayor uso porque es un producto natural de origen biotecnológico, es un polisacárido formado por enlaces repetidos de ácido D-glucurónico y N-acetil D-glucosamida, que fue extraído en 1934 al principio en los cuerpos vítreo. Es decir, es un componente importante de la matriz extracelular que está en nuestro organismo, que la tecnología aprendió a poder purificarlo y además después neosintetizarlo biotecnológicamente y hemos podido ser capaces de incorporarlo a nuestra piel. Tiene un efecto suficientemente duradero cuando se aplica, no es un producto permanente y vamos a ver en base a Alexa cuánto dura Alexa. Además, no se requiere una prueba alergénica, no hay descripción sobre alergias al relleno inyectable, sí al crosslinker, vamos a hablar qué es el crosslinker, el BDD. El efecto ácido hialurónico es reversible, es decir, podemos, si no nos gusta, si hay una complicación, si hay un problema, podemos degradarlo utilizando la hialuridinasa y es un relleno degradado naturalmente por el cuerpo, es decir, después de cierto tiempo, el organismo va a empezar a degradarlo por sí solo. Existen características del relleno inyectable del ácido hialurónico que se llama la rheología. Y la rheología son las características físico-químicas que se van a basar en la diferente molécula que lo enlaza, que lo reticula, el crosslinker. Se basa también en la concentración del ácido hialurónico, en el tamaño de la partícula, la dureza y la cohesividad.
y esa rheología va a dictar si el relleno inyectable es elástico y dinámico o cohesivo y estable. Y es importante tener en consideración que eso va a tener una gran importancia en dónde lo inyectamos. Un relleno estable y cohesivo va a ser en una zona donde buscamos una estructura que se mantenga de manera segura en una posición, por ejemplo, en la zona temporal. Mientras que un relleno elástico y además dinámico, con una capacidad de viscosidad mayor, va a ser más apto para una zona hiperdinámica, por ejemplo, para el nasogeniano, para los labios, etc. Entonces tenemos que tener en consideración las características reológicas, también para entender que la reología va a estar asociada a cuántas veces esto fue reticulado. Un relleno que fue reticulado muchas veces va a tener una mayor respuesta inmune. Entonces es algo bueno y algo malo que tenemos que tener en consideración. Y cada uno de los rellenos con distintas características, es decir, un relleno con una reología, con un G prime, no vamos a entrar en detalle en eso tanto, pero un relleno más cohesivo se va a inyectar en un plano más profundo versus un relleno más dinámico que se puede inyectar en una zona más superficial, porque va a tener una característica reológica que le permite adaptarse. Ahora, algo súper importante, voy a hacer acá un avance. Una de las grandes ventajas de Alexa y Alual es que solamente son dos productos, Alexa Medium y Alexa Volume. Y básicamente podemos hacer un rostro completo con ambos y hay mucha capacidad de interconvertir. Y les voy a mostrar después, por ejemplo, podemos hacer un relleno de labios con Alexa Medium si buscamos una ganancia volumétrica media, pero Alexa Volume si buscamos hacer un Russian lip, un lip con un labio con mayor proyección, un labio con una mayor voluminización. Entonces es algo muy interesante porque lo hace un producto muy fácil de usar y además muy seguro de usar. Entonces, lo importante es la técnica, la profundidad del relleno y tenemos que entender que en cada zona del rostro sí hay que respetar ciertas profundidades. Y como les decía, está Alexa Medium y Alexa Volume. Y aquí Paula me pregunta sobre subir volumen. Voy a hablar un poco más fuerte. Alexa Medium y Alexa Volume. Y antiguamente estaba Alexa Smooth, que esperemos que está nuevamente en el mercado muy pronto. Alexa Medium tiene una concentración de 17.5 miligramos por ml, menos de una parte por millón de BDD, con un tamaño de partícula de 600 micras. Y por otro lado, Alexa Volume tiene 20 miligramos por ml, con una partícula de 800 micras, y ambos en agujas prellenadas jeringas prellenadas de 1 ml. Ahora, hablamos del BDD. El BDD es la molécula que nos ayuda a pasar el ácido hialurónico de un suero a un implante, porque las hebras de ácido hialurónico están de manera no reticulada cuando usamos, por ejemplo, un bioestimulador, un biorevitalizador, una redermalización, estamos hablando de no reticulados, y al incorporarse el BDD, las partículas se van a empezar a ordenar y se va a generar una polimerización de la partícula, generando un implante. En la tecnología de Yalual, luego hay una fragmentación de la partícula, hay un tamponamiento y una ultradiálisis de purificación con PBS, y les voy a mostrar lo interesante de eso. Y luego hay un procesamiento del tamaño de la partícula. Por ende, la reología va a depender de la concentración de ácido hialurónico, pero además el tamaño de la partícula en sí. Una partícula de 800 micras va a tener un mayor G'', es decir, que va a tener una mayor cohesividad, versus una partícula más pequeña que tiene mayor capacidad de elasticidad. Alexa tiene un alto grado de purificación que reduce los riesgos de hipersensibilidad al desarrollo de complicaciones. Tiene un sistema de buffering o de tamponamiento de pH fisiológico que previene el edema local y tiene un sistema de partícula que lo que genera son dos rellenos con capacidades de uso en rostro completo. Eso lo vamos a ver ahora en detalle. Importante, Alexa no tiene lidocaína y yo en mi práctica profesional utilizo todo sin lidocaína, todos mis rellenos, porque sí he visto potenciales riesgos de shock anafiláctico o de alergia a la lidocaína. Además, sí están descritos casos de oclusiones vasculares tardías por el efecto vasoconstrictor de la lidocaína. Y personalmente, si nosotros somos capaces de optimizar y mejorar nuestras técnicas de inyección, el paciente no va a sentir gran dolor. Hay un estudio muy reciente que muestra que la lidocaína en los rellenos inyectables casi es un efecto placebo.
Y básicamente también reducimos costos. Un relleno sin lidocaína tiene un costo menor, por ende mejora el porcentaje de revenues de la clínica. Ahora, hablemos de las distintas áreas del rostro, dónde vamos a utilizar el producto y cuál producto. Por favor, si tienen preguntas a los sobre 100 participantes, muchas gracias por el excelente número de participantes. Si tienen dudas, consultas, las pueden realizar acá en el chat. Yo estoy observándolo porque ahora vamos a hablar sobre dónde utilizar. Y terminando la parte teórica, vamos a ver los videos donde vamos a mostrar la técnica de temporal, la técnica de pómulo, técnica de labios, la técnica del jawline. Vamos a hacer una restauración completa. Al envejecer, nosotros tenemos una alteración, un cambio en el volumen de la zona temporal. Pasamos de una zona temporal convexa, con una estructura redondeada, a una estructura cóncava. Y esto genera una sombra. Yo sé que les mencioné que los rellenos inyectables no hacen lifting, pero sí hay estudios, estos del año 2021, del doctor Cotofano, donde demostró en muestras cadavéricas que uno, al restaurar el volumen de la zona temporal, hay un desplazamiento del tejido generando una pequeña inducción de efecto lifting en la zona lateral del rostro. Eso es algo que no podemos desconocer. Existe la evidencia y en términos prácticos, en la praxis de nuestro trabajo, hemos visto que sí, cuando rellenamos la zona temporal se ve un efecto lifting. Ahora, ¿cuál es la técnica más aceptada? Vamos a usar primero que nada el producto Alexa Volume, porque tenemos que voluminizar. Vamos a usar Alexa Volume y vamos a restaurar la zona volumétrica con la técnica del headshot, con la técnica del disparo en las sienes. Vamos primero a identificar la línea de la fusión temporal, la temporal fusion line, que se puede palpar muy fácilmente en la mayoría de los pacientes. Desde la línea de la fusión temporal nos elevamos 1 centímetro y luego lateralizamos 1 centímetro. Por eso se llama la técnica 1-1, headshot 1-1. Entonces, 1 centímetro de la línea del temporal fusion line, 1 centímetro lateral y vamos a inyectar un bolo único con la aguja perpendicular al hueso, a supraperiosteio, y con el dedo opuesto vamos a realizar una pequeña presión en la línea de hairline, en la línea del cuero cabelludo, para prevenir cualquier tipo de migración del relleno retrógrado, es decir, hacia arriba. Entonces, vamos a inyectar máximo 1 ml por lado, generalmente hacemos 0,5 y 0,5 ml por lado, y el objetivo es básicamente mejorar las luces y sombras. Por ejemplo, este paciente se puede ver esta concavidad y la convertimos en una convexidad. Ahora, me van a preguntar, ¿por qué no hacerlo con cánula? Yo personalmente no lo hago con cánula porque he visto muchos casos y hay muchos reportes de migración a la zona submalar, donde uno inyecta el relleno en la zona temporal y luego, por el movimiento y, como les decía, por el estrés que se genera, el estrés dinámico, el relleno tiende a bajar y luego se encuentra en la zona submalar. Y de hecho, me ha tocado muchas veces inyectar en esta zona hialuronidasa y removerlo completamente el relleno porque realmente migra con mucha facilidad. Cuando lo inyectamos a supraperiosteio y estamos con el bolo, que lo vamos a ver en el video, básicamente tenemos una técnica segura con casi una total aplicación del producto en el plano adecuado, hay que estar a supraperiosteio, y además tenemos una técnica que dura bastante. Yo tengo pacientes que con Alexa Volume puede estar un año y medio sin ningún tipo de cambio, es decir, con un resultado largo. Ahora, la siguiente técnica es la de levantamiento de ceja, donde hacemos un pequeño fox eye con rellenos. Es algo que no se realiza mucho, a mí me encanta. Muchos pacientes tienen una pérdida en el arco superciliar, es decir, hay una pérdida en el reborde del ojo. Entonces uno lo que hace es mejorar esta estructura, restaurar la estructura. Uno inyecta 2 o 3 pequeños bolos solamente en el tercio lateral de la ceja, es decir, la ceja la divide en 3, uno divide en tercios y solamente uno va a inyectar en el tercio lateral, nunca en el punto medio, nunca medial hacia la ceja. ¿Por qué?
aquí nos vamos a encontrar con el foramen superciliar y ahí tenemos un nivel de riesgo. Inyectamos Alexa Volume a supraperiostio, inyectamos a supraperiostio, podemos inyectar hasta 3 bolos. Es importante estar a supraperiostio, levantando la ceja, la cola de la ceja, lo que queremos levantar, y luego al inyectarlo, retiramos el dedo y la ceja va a mantener esa forma. Importante, pacientes como yo, que tenemos una línea de cuero cabelludo recidivante, receding hairline, por la alopecia androgenética, un paciente con mucho espacio va a tener una buena respuesta. Paciente con un espacio muy pequeño se va a generar una arruga o un pliegue. Entonces hay que evaluar que el paciente al levantar la ceja en esta zona no se genere una arruga o se genere una zona de acordeón. Es importante evaluar esto porque hay pacientes que tienen muy lindos resultados, pero después describen que tienen acá una zona irregular. Esto es un estudio que yo realicé hace ya varios años en una clínica que ya ni siquiera trabajo, donde pude evaluar que con la técnica de relleno inyectable podemos proyectar la ceja de manera más lateral y levantarla aproximadamente 1,5 centímetros, lo cual es bastante satisfactorio considerando el costo y considerando lo rápido y fácil que es ese tratamiento. Hacer un pequeño Foxy Eye con relleno es muy fácil y muy simple. Acá Sandra me pregunta si puedo poner la diapositiva anterior. Sí, por supuesto. Básicamente era esto. Era hablar de la zona lateral. Estamos buscando 1/3 de la ceja y nos mantenemos siempre a nivel de supraperiostio, en el arco superciliar, y nos mantenemos lejos del foramen y obviamente no nos vamos a medial, porque a medial nos vamos a encontrar con toda la zona hipervascular de la glabela. Entonces esa zona es peligrosa. Ahora, correcciones de la frente. La frente siempre nosotros la consideramos como un punto de uso de toxina botulínica, pero el relleno inyectable también tiene muchos usos. Acá me pregunta Gonzalo Lucero, ¿bolos de cuánto, doctor? Generalmente uno pone máximo 0,25, 0,25. Uno usa medio ml para ambas cejas. Entonces uno evalúa en base a la necesidad del paciente, en base a la calidad de la piel, pérdida del arco superciliar. Generalmente uno pone bolos de 0,1 y 0,1, o si uno quiere elevar mucho más la zona lateral y no la zona yendo a medial, uno pone 0,15 y 0,1. Y uno lo va evaluando dependiendo de la proyección que el paciente vaya generando. Y se van poniendo pequeñas cantidades a supraperiostio. Ahora, en la frente, ¿usamos toxina botulínica? Sí, mucho, pero ocurre muy frecuentemente que tenemos arrugas muy profundas o tenemos esta convexidad, concavidad. El paciente identifica esta pequeña jiba asociada al arco superciliar que está hipertrófico versus la frente que está anterior y se genera esta pequeña irregularidad. La técnica clásica es la técnica de los bolos que yo personalmente no realizo. Yo realizo la técnica en base a puntos de inyección. Utilizamos Alexa Volume cuando queremos estar profundos en supraperiostio, utilizando puntos de inyección, puntos de entrada. Aquí utilizo cánulas 22G laterales y voy inyectando. Acá me pregunta, ¿el bolo es sobre la ceja o encima de ella o exactamente debajo de ella? Uno levanta la ceja y uno siente el arco superciliar. Es por debajo de la ceja y luego uno lo retira y la ceja va a quedar elevada y luego va a quedar avanzando. Entonces uno lo que hace es sentir el arco y inyecta a ese nivel, por debajo de la ceja. Ahora, volviendo a la frente. Entonces tenemos puntos de ingreso de la cánula 22G, tenemos puntos de riesgo y lo que vamos a hacer es inyectar, considerando esos puntos, a supraperiostio con la cánula 22G, ingresando con la aguja guía hasta supraperiostio, vamos incorporando el producto y luego las arrugas superficiales podemos utilizar Alexa Medium utilizando la técnica de agujas, estando a un plano 2, a un nivel 2. Y aquí utilizamos la aspiración para siempre evaluar si no hay una infiltración de sangre. Básicamente, pacientes que sienten esta concavidad, estos son resultados míos, lo que hago es inyectar lateral, un punto de entrada, de hecho creo que estaba acá el punto de entrada, y luego con cánula, con la técnica de fanning, uno inyecta el producto, siempre a supraperiostio. En este caso, este paciente es después de toxina botulínica, o sea, el paciente tenía realmente arrugas muy profundas, y lo que hice fue inyectar
a supraperiósteo, Alexa Volume, incluso entrando a la vela, y Alexa Medium fui ingresando suavemente en las líneas más superficiales. Me pregunta María José Carrascal si es en retro. Sí, uno inyecta pequeñas cantidades siempre en retro y no hace bolos, porque si no hace bolos van a quedar irregularidades de la frente. La frente es una zona que no perdona. La proyección de la luz, la calidad de la piel, va a notar cualquier tipo de irregularidad. Entonces tenemos que siempre estar muy dinámicos y yo siempre que inyecto frente estoy haciendo un milking, es decir, que voy haciendo un masaje profundo para poder distribuir el producto. Y eso va a permitir que no se acumule en alguna zona o que genere una zona irregular. Este siguiente caso, lamentablemente la foto es muy mala porque un paciente que en esa época yo trabajaba en Praga, el paciente vino desde Alemania y me describía que tenía esta concavidad de la frente como si lo hubiesen golpeado. Y además esta bipartición del músculo central generando una pequeña indentación. ¿Qué fue lo que realicé? Utilizando Alexa Volume, inyecté toda la zona de la frente. Lo que hice fue básicamente proyectar y luego con Alexa Medium superficial. Las fotos son horribles, lo sé. El paciente me las mandaba con selfie. Estas fotos son un poco mejor. Es una paciente asiática que buscaba mejorar esta pequeña concavidad y hacer su frente mucho más redondeada, mucho más suave, con una proyección de la luz, es decir, jugar con los puntos de luz, que los puntos de luz dieran una mejor proyección, y utilicé nuevamente la técnica de cánula lateral e inyecté suavemente el producto un lado y otro lado, medio ml y medio ml por lado de Alexa Volume. Recuerden, volume si vamos a estar más profundo, medium si vamos a estar más superficiales. Tercio medio, las clásicas técnicas de restauración de los pómulos. Y aquí sí estoy totalmente de acuerdo con los Endicott, CK3, CK2 y CK1, el concepto de estar al supraperiósteo y restaurar la OGE line, la línea, el ángulo de proyección frontal del pómulo. Aquí básicamente realizamos los clásicos puntos de evaluación, donde vamos de la comisura oral, pasando por el canto lateral hacia temporal, y luego el segundo punto desde el punto medio del nostril hacia el trigus, hacia el trago, y se van a generar 3 puntos de intersección, y en esos puntos son los que queremos restaurar volumétricamente. Ahora, esto se aplica en un rostro femenino, es decir, que los puntos van a tener una mayor proyección en 3, en 2, un intermedio y en uno menor. En un paciente masculino es opuesto. Los volúmenes son lateralizados y hacia medial vamos con menor volumen. A mí me gusta hacer todos mis pómulos con la técnica de aguja supraperiósteo. Solamente hay que tener en consideración el foramen infraorbitario, donde está la arteria y la vena. A pesar de eso, la técnica principal para evitar cualquier tipo de complicación es que el paciente observe, se marque la pupila del ojo, y la pupila 0.5 milímetros hacia los lados son los puntos de no inyección, es decir, esta zona es la zona peligrosa donde nos vamos a encontrar con el foramen. El resto, totalmente seguro, totalmente bien, e inyectamos Alexa Volume. Aquí estamos profundo, supraperiósteo con Alexa Volume. Ahora, podemos hacer la técnica multicapas, y esto sí lo realizo en pacientes con una pérdida de volumen secundaria a un trauma, es decir, que hubo una alteración patológica que generó pérdida de volumen importante. Se lo voy a mostrar. Donde ingresamos Alexa Volume a supraperiósteo, pero luego la cánula la ingresamos desde lateral, desde la comisura oral, e ingresamos Alexa Medium. Y el concepto de la técnica multicapas se basa en atacar la zona por debajo del ESOF y la zona por arriba del EOF, o sea, estar entre el músculo, arriba y abajo. Y se le llama la técnica del sándwich, porque uno busca estar entre los compartimentos de tejido graso profundo y el compartimento de tejido graso superficial. Ahora, ¿dónde lo realizo? Aquí me pregunta María José y Gonzalo, de los pómulos, los bolos a bolos en los puntos, ¿cuánto se incorpore?
Se pone, bueno, va a depender de la necesidad del paciente. Generalmente, si el paciente tiene una pérdida del volumen frontal, se va a poner, por ejemplo, 0.2, 0.1, 0.1 o 0.15. El mensaje que quiero dejar, y especialmente para los que están recién partiendo la parte estética e inyectable, que no se obsesionen con cuánto estoy poniendo, no miren tanto la jeringa. Le digo siempre a mis colegas, miren más el paciente que a la jeringa, porque a veces, no, a veces siempre, nosotros al ser asimétricos podemos inyectar más en un lado que en otro. Por ejemplo, un paciente que duerme solamente hacia su lado izquierdo tiene menos volumen a esta zona, mientras que esta zona tiene mejor volumen, se ponemos más acá y acá. Vean la proyección, evalúen, pongan 0.15, 0.1, 0.1 y evalúen el paciente. Véanlo de lado, de frente, tengan una buena luz para ir viendo los puntos de luz. Caterine me pregunta, ¿cómo ubico los 3 puntos para estar lejos del agujero o del foramen infraorbitario? Muy simple, el marcaje que se llaman las líneas de Handle, que es un nombre un poco rebuscado. Las líneas de Handle lo que buscan es la comisura oral pasando por el canto lateral, es decir, donde se ve acá la pérdida del canto lateral del ojo. Disculpen, lo voy a hacer bien. Entonces, línea de Handle 1, la línea de Handle 2 va de la zona media del nostril hacia trigus y se van a crear las dos líneas de Handle. El punto 1 es la intersección, o sea, el punto medio de la intersección. El punto 1 es lateral aproximadamente 1 centímetro hacia el lado y el tercero es 1 centímetro hacia lateral. Ahora, este está en la zona de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que uno realiza? Uno le pide al paciente que mire de frente, que te mire a ti. Uno marca la pupila y uno hace una línea horizontal suave hacia la pupila. Ese punto es de riesgo porque ahí va a estar el foramen, pero uno tiene un rango de medio centímetro. Por eso que este punto es seguro. Ahora, personalmente, y esto es algo que he visto, nunca he visto una oclusión vascular o un daño en el foramen infraorbitario. Hay que tener, primero, una mano muy pesada y ingresar y casi doblar la aguja. Segundo, no solamente está la arteria y la vena, sino que también está el nervio. O sea, si uno ingresa al foramen, el paciente va a sentir un dolor terrible. Es decir, es virtualmente imposible inyectar un bolo en esa zona. Lo importante es que uno ve la pupila y uno la marca y uno tiene medio centímetro y medio centímetro hacia el lado y uno considera que ese intervalo es peligroso o de mayor riesgo. Y uno ingresa la aguja, aspira unos 5 segundos y con eso uno va a estar totalmente seguro. Entonces la técnica multicapa va a usar la técnica, de aguja, pero además va a utilizar la técnica de cánula. Y ahora no me está funcionando a mí. Para mí se me quedó pegado la presentación. Segundo, por favor. Sí, a veces me quedó pegada la presentación, así que denme un segundo, voy a reingresar. Mil disculpas por este inconveniente. Es un inconveniente que tengo que decir que es por razones buenas. Tenemos un gran número de participantes y el sistema se colapsó y se me cayó la presentación, pero ahora volvemos. Así que muchas gracias por la asistencia, algo que se aprecia mucho. Entonces, volvamos. Tenemos a la técnica multicapas y esto es un ejemplo de la técnica multicapas. Paciente, 51 años, que hace 20 años sufrió un trauma, un accidente, de hecho se le cayó un parlante, era un poco intenso. El paciente tuvo una cicatriz, una herida, un trauma, se generó una necrosis del tejido, hubo una cirugía plástica, donde acá se restauró el nasogeniano, y se generó en el proceso, en la necrosis, se generó una pérdida del tejido submalar. Entonces, no tengo la foto acá, me encantaría mostrársela. Lo que hicimos fue la técnica multicapas, donde se inyecta a supraperiosteum para restaurar hueso, pero además hacia subdérmico con alexamirium,
con cánula para restaurar el volumen. Lamentablemente no tengo acá la foto del antes y el después, pero dice casos de hoy, porque esto fue un curso muy lindo que hicimos, en Chile hace unos meses atrás, el curso práctico donde hicimos modelos, pero además hicimos una gran cantidad de casos clínicos, y era para mostrarles que básicamente la técnica multicapa yo la utilizo en pacientes con una pérdida volumétrica patológica. Y este es el concepto, donde hay una pérdida de volumen, en la zona temporal, sobre la zona submalar, pero además una pérdida de proyección en la zona frontal. Ahora, veamos la zona contorno de los ojos, la zona periorbitaria. Es importante identificar el tipo atrófico y el hipertrófico. El tipo hipertrófico, donde hay herniación, grasa debajo del ojo, trastorno del drenaje, tosis gravitacional, debilitamiento del tono muscular, circular, debilitamiento del aparato ligamentoso, es un paciente donde 99.9% yo hago una interconsulta a cirugía oculoplástica. Creo que está online una doctora cirujana oculoplástica excelente del norte de Chile, la doctora María José, que me enseñó unas técnicas para evaluar la herniación del tejido graso. Son pacientes con indicación quirúrgica. Yo sé que existen técnicas inyectables, y tengo colegas que me dicen, pero yo pongo acá relleno acá, yo pongo relleno acá, o yo uso lipolítico y quemo la grasa acá. Básicamente esas técnicas tienen un gran riesgo de tener complicaciones que yo he visto. Un paciente con un tipo hipertrófico es un paciente quirúrgico, y yo 99.9% de las veces no les hago ningún procedimiento estético, no realizo absolutamente nada, sino que les digo, lamentablemente podemos tener un empeoramiento de tu condición si no haciendo rellenos inyectables o haciendo inyectables. Por otro lado, el tipo atrófico, es decir, que hay círculos, dark circles, hay ojeras, hay adelgazamiento del tejido graso, cambios en el esqueleto. Yo primero evalúo que es un tipo atrófico cuando tiene pacientes con las líneas Denny Morgan, hay un montón de tipos, Denny Morgan, disculpen, hay un montón de tipos de parámetros. Lo primero que evalúo es con el pinch test, el test del pellizco. Pellizco la piel y la suelto. Si se demora más de 3 segundos en volver a su posición normal, es un paciente que no está apto para rellenos inyectables porque la piel está muy suave. Y el relleno inyectable se va a superficializar y va a generar algún tipo de Tyndall effect. Si la piel vuelve muy rápidamente, en menos de 3 segundos, a su posición normal, es un candidato para rellenos inyectables, pero luego evalúo la deformación en B. Y la deformación en B la realizo palpando y presionando fuertemente la zona frontal a nivel del foramen infraorbitario, y observo si hay casi un resultado fobia positivo. Fobia positivo es que básicamente el dedo queda marcado, es decir, hay una pérdida importante del volumen, y a eso diagnosticamos como una deformación en B. Si hay una deformación en B, lo que hago yo es hacer un relleno inyectable, obviamente con cánula. De hecho, esta técnica no la utilizo y no se la voy a mostrar. Esta es la técnica clásica, donde ingreso la cánula en punto 2, una 22G, e ingreso Alexa Medium. Pero luego inyecto Alexa Volume en el pómulo, a lo que se llama la deformación en B. Es básicamente el punto donde uno presionó y se generó una depresión, una respuesta fobia positiva. ¿Por qué? Quiero ingresar a nivel del septum y levantar. Y eso lo que va a hacer es reducir la ojera, pero además proyectar el pómulo. Y me voy a poner acá más cerca porque en uno de los cursos anteriores me lo hice yo a mí mismo. Es básicamente restaurar la zona completa. Cuando uno solamente restaura la ojera y uno se enfoca en la ojera, muchas veces se forma una bolsa malar. ¿Por qué se genera esto? Porque la piel va a haber una retención de agua, se va a voluminizar, pero luego, al haber un deleitamiento del ligamento órbito-malar y una pérdida estructural del septum orbital, lo que se va a generar es una caída del relleno o una tosis del relleno. Entonces, por eso uno debe dar soporte. Yo siempre a mis colegas les digo, por favor, cuando hagan rellenos de la zona periorbitaria, nunca olviden darle soporte a ese relleno, porque el relleno en sí va a generar una mejora, pero luego el debilitamiento del septum y del ligamento lo que hace es la bolsa malar.
Por eso que me dicen mucho, la bolsa malar se ve súper grande, empeoró. Veo muchos casos donde hay que disolver el relleno y a veces el problema fue netamente no haber dado soporte al relleno. Ahora me van a preguntar, ¿por qué ingreso yo de la zona lateral y no ingreso de la zona 1? La técnica antigua era ingresar de abajo y hacer esta técnica casi del fanning, técnica del abanico. Un estudio inglés mostró una serie de casos de pacientes sufriendo migraña crónica y a través de MRI se observó una migración del relleno inyectable hacia el fondo del ojo, hacia el cabo del ojo, hacia el socket, que se llama, que es la zona del hoyo. Y lo que se describió es que básicamente esta técnica de relleno lo que hace es un movimiento. Ahora Paula Zapata me dice, ¿cuál es la bolsa malar? ¿Se ve en este caso? No, acá no se ve la bolsa malar. La bolsa malar es básicamente, voy a volver atrás, esto es una bolsa malar. Esto es una bolsa malar severa, por una hipertrofia, por una herniación del músculo, hay una condición patológica. Pero un paciente con bolsa malar por relleno, el clásico paciente que queda con una bolsa como de agua, con un edema en la zona de los ojos. Eso es lo que llamamos la bolsa malar. Ahora, la región submalar es algo que no se realiza tan frecuentemente. Yo lo hago mucho en pacientes con lipodistrofia, pacientes VIH que está con retrovirales, con la triterapia, donde pierden tejido submalar, y aquí se usa alexamirium con cánula muy suavemente para perder esta estructura, este aspecto huesudo, este aspecto esquelético. Ahora, la mayoría de nuestros pacientes quieren el rostro muy de bichectomía, con básicamente un ángulo y con un nivel de contorno. Y aquí sí lo usamos muy específicamente en pacientes que realmente tengan este aspecto muy huesudo. Aquí me aplica. Paula me dice, ¿cuál es la profundidad de esta inyección? ¿Me puedes decir si la de contorno de ojo o la de la zona malar? Mateo me dice, ¿cuánto aplica volumen para dar soporte? Acá aplico volumen 0.25 y 0.25, utilizo medio ml, es soporte, no volumen, por eso está supraperiósteo. Acá me dice, Paula Zapata, ¿se puede utilizar en pacientes que desean revertir bichectomía submalar? Paula, sí, de hecho, tuve un caso muy interesante de una paciente joven que se realizó una bichectomía y quedó con la cara muy huesuda, muy angular, me decía que se veía como si se había hecho un contouring, se le veía casi una línea, y lo que hice fue poner el producto alexamirium con cánula muy suavemente, y lo que hice fue hacerlo más suave. Doctor, en ojeras, ¿usa cánula o aguja? ¿Cuál Alexa usa? En ojeras siempre cánula, 22G. Y utilizo Alexa Medium. Alexa Medium tiene gran respuesta en las ojeras. Lo puedo decir desde mi uso personal de Alexa Medium en mis ojeras. O sea, es un producto excelente que es muy seguro de utilizar. Acá me dice, Paula me dice, ¿cuál profundidad de inyección? Disculpe, voy a ingresar. Esta es la parte en tejido submalar. En general, pacientes bariátricos quedan con una distrofia submalar. ¿Qué recomienda? Porque se marcan más los surcos nasogenianos. En un paciente bariátrico yo no estoy a favor de utilizar rellenos inyectables en el paciente bariátrico porque además hay una alteración asociada a la pérdida de peso, una alteración en los niveles de colágeno. Ahí yo utilizo Sculptra, a mí me gusta usar mucho el ácido poliláctico en los pacientes bariátricos porque se hace un tensado de la piel y se gana un volumen asociado al tensado o al engrosamiento del espacio intracelular. Entonces, yo ahí recomiendo un poliláctico o una policaprolactona o un calcio hidroxiapatita hiperdiluido, y aquí sí genera un efecto de elevación. Yo no recomendaría un relleno inyectable. Daina pregunta, ¿me puedes recordar el punto soporte para evitar la tosis de la ojera? Básicamente es el punto medio, uno observa al paciente, uno hace una presión fuerte, uno ve que se genera esta concavidad, que se genera esta depresión, esta fobia positiva, y ese va a ser el punto donde hay debilitamiento del ligamento y el septum, y ahí vamos a ingresar 2 puntitos de Alexa Volume profundos. Y con eso vamos a mantener la ojera elevada. No solamente vamos a rellenar la ojera, vamos a elevar la ojera. La zona periauricular. La zona periauricular es algo que está muy de moda ahora, especialmente con el producto Armónica, donde se habla del lifting en C. Importante entender que la zona periauricular es una zona peligrosa. Estamos en la zona platismo auricular, donde podemos llegar muy fácilmente
a una zona hipervascularizada. A pesar de eso, cuando se ingresa, me gusta acá, doctor, disculpe, el soporte que comentó la colega infraorbitario es infraorbitario, pero siempre teniendo en consideración la pupila y nuevamente el punto de referencia, que es la pupila central. Vamos a estar casi en el foramen, entonces tenemos medio centímetro y medio centímetro de diferencia. ¿Es justo en el hueso o en la concavidad? No, en el hueso. En el foramen nunca inyectamos a supraperiósteo y siempre estando alejados del foramen infraorbitario. Es importante la pupila y estar hacia un lado. Le dice, y en ojera, utilizando Alexa Medium con cánula, ¿entra en plano supraperiósteo o subdérmico dado la reticulación de Alexa Medium? Siempre supraperiósteo. Cuando uno hace ojeras, siempre está supraperiósteo. ¿Y cómo nos asegura? Y se los voy a mostrar después en el video, ojalá, que veo que nos queda harto y hay harta consulta. ¿Cómo nos vamos a asegurar? Vamos a ingresar la aguja guía hasta supraperiósteo 90 grados. Luego la cánula vamos a ingresar 90 grados y de ahí la vamos a rotar. Vamos a elevar o vamos a levantar la cánula y casi no se va a ver el borde. Se va a ver cero borde. Y eso nos va a asegurar que estamos en supraperiósteo. Si vemos el borde de la cánula, si vemos la punta de la cánula, si ingresamos a subdérmico, vamos a tener un taponamiento de ácido hialurónico en el tejido graso submalar, en el SUF, y esto va a generar una bolsa malar y el paciente va a estar totalmente desconforme, con una ojera inflamada, edematosa, y vamos a tener que disolver el relleno. Cuando rellenamos en la zona periauricular, sí generamos un nivel de angulamiento, lo que llamamos como un framing. Hacemos un frame, se me olvidó la palabra en español, hacer un contorno, y en el framing lo que hacemos es proyectar, especialmente caras que sean muy largas y delgadas, podemos proyectarlas lateralizarmente, hacerle una estructura más cuadrada, y esto es lo que se llama el C-lifting. Yo recomiendo siempre estar desde el trago, el trigus, 1 centímetro, que es la zona de no inyección, que es la zona de platismo auricular, desde el ángulo mandibular, ingresar una cánula 22G y hacer una línea suave que vaya generando un contorno. Y aquí utilizo la cánula 22G y Alexa Volume. Es importante Alexa Volume. Oído lo vamos a hablar muy brevemente, pero es la nueva tendencia. El oído al envejecer cambia su forma, y algo que realizo mucho es la restauración de los oídos. Principalmente porque además el paciente tiende a generar una tosis, se genera una pequeña herniación. Cuando utilizan aros muy pesados, se genera acá una arruga, y es una zona muy segura. Lo que vamos a inyectar es hacia cefálico y hacia caudal, en el lóbulo, y vamos a tratar de elevar la zona subaureal, que es la zona baja. Y es bastante seguro cuando inyectamos con el Alexa Medium, con aguja y una inyección retrógrada, y vamos masajeando la zona. ¿Qué es lo que uno busca con las orejas? Básicamente mejorarlas de esta manera, reducir esta arruguita, hacerla más redonda, mejorar esta pequeña depresión que se genera al envejecimiento, este cambio como herniado, esta pequeña cambio estructural, hacer la oreja más redondita, mejorar el volumen en la zona del lóbulo. Al paciente le gusta bastante. Por favor, Alexa Medium, totalmente ok. Alexa Volume va a ser mucho peso. Entonces, la nueva tendencia, de hecho, en el curso avanzado de relleno inyectable hacemos bastantes orejas, y a los pacientes les gusta bastante. Tienen resultados muy satisfactorios. Me pregunta, doctor, y con esas arrugas en la zona del trigus, bueno, ¿eso se recupera con la técnica periauricular? Sí. Ahora, con la técnica periauricular se va a mejorar, pero levemente. Hay que tener mucho cuidado en la zona de las arrugas del platismo auricular, porque ahí hay una pérdida, hay un exceso de piel y hay una pérdida de la tensión de la piel. Ya me gusta más hacer redermalización o bioestimulantes en la zona de las arrugas. El platismo auricular es más que poner rellenos, porque el relleno lo que hace es generar mucha proyección. El relleno proyecta mucho y es una zona peligrosa. Es mejor utilizar bioestimulantes y mejorar la calidad de la piel, o peeling químicos o láser CO2 resurfacing. Narices, no vamos a hablar mucho de narices porque personalmente yo no realizo mucho, no me gusta, creo que hay todo un riesgo, pero a pesar de eso, para los que les gusta mucho el Rhinolip o les gusta mucho la nariz está más elevada, se puede utilizar Alexa Volume,
Se utiliza el hexavolium en el ángulo frontonasal. Yo utilizo siempre hacia aguja. Con aguja, no hago con cánula en el dorso, también a nivel supraperiósteo, en el dorso cartilaginoso, y luego se puede poner en la columela y además en la punta de la nariz. José me pregunta, ¿desde dónde ingreso al lóbulo y en qué plano debemos ubicarlo? En el oído no hay mucho plano, no hay supraperiósteo, no hay subdermia, hay un solo plano y punto. Entonces lo que uno hace es ingresar desde caudal, por ejemplo, desde el lóbulo en sí, de aquí estamos muy seguros, con la agujita, y levantamos la aguja, vamos a ver un contorno, pero no el color de la aguja, y ingresamos un hilo retrógrado. Después nos avanzamos, llegando a cefálico, hilo retrógrado. ¿Cómo hago la comparación? Es el mismo plano y se observa y se siente de la misma manera que cuando uno hace nasogeniano. El nasogeniano uno está en plano 2, porque en plano 1 se observaría el color de la aguja y en plano 3 no se observaría el borde. Es básicamente igual. ¿Hasta cuántas agujas se pueden usar en total face? Lonia, eso es toda una controversia. La FDA y las regulaciones de la Comunidad Europea dicen que es seguro utilizar ácido hialurónico, usar ácido hialurónico en una cara completa hasta 15 ml. Yo tengo colegas que hacen 15 jeringas en un rostro. Nunca he realizado eso, yo nunca he usado 15 jeringas en un rostro, para empezar nunca he tenido un paciente dispuesto a pagar 15 jeringas en un rostro. Me gustaría conocer un paciente con esa capacidad adquisitiva. Ahora, las técnicas y las guías del CEMAC, de la Complication Management and Aesthetic Association, de la Asociación de las Complicaciones de Medicina Estética, uno dice que uno utiliza entre 4 a 7 jeringas de manera segura. Yo nunca me ha tocado hacer una cara con más de 5 y luego un control en 3 meses donde uno hace un pequeño retoque con una más. Pero si uno dice en el aspecto técnico, legal, jurídico, legal, uno puede hacer hasta 15. Yo tengo colegas que hacen hasta 17. Entonces, hay que sopesar el costo-beneficio del paciente, hay que sopesar la seguridad del paciente, hay que sopesar la técnica utilizada. Yo les recomendaría que no hagan más de 4 ml en una sesión. Para mí el número 4 es como un número casi como mágico en términos de relleno. No hago más de 4 ml y luego si el paciente busca una mejora más, le digo a las 2 o 3 semanas hagamos 12 ml más o 13 ml más, pero no traten de hacer todo en la misma vez. A veces uno tiene la tentación. Yo he realizado pacientes rostro completo. Por ejemplo, estuve hace un año atrás en Libia, en Trípoli, y hicimos un full face con el laboratorio Vivas y Destilage. Hicimos el full face 10 ml y hice 10 jeringas rostro completo y el paciente estuvo bien, estuvo seguro. A pesar de eso, si hubiese sido mi paciente y no una modelo, hubiese hecho 4 ml y luego 13 ml el posterior. Ahora, técnica inferior, pliegue nasogeniano o el nasolabial. Podemos usar Alexa Medium si es un pliegue superficial, Alexa Volume si es un pliegue mucho más profundo. Fosa canina, canine fosa, es una estructura que genera mucha sombra y muchos pacientes describen, me dicen, no me gusta mi nasogeniano, pero le digo, ¿pero qué es lo que te molesta? No veo ninguna arruga. Es esta sombra triangular que se observa. Eso es asociado a la falta de proyección o la reabsorción ósea, que uno inyecta a supraperiósteo medio ml y medio ml por lado, y uno proyecta, y de hecho incluso la nariz se eleva levemente, se genera una pequeña proyección. Es una zona muy segura, muy segura. Se inyecta supraperiósteo perpendicular medio ml y medio ml de Alexa-Volume y se genera una mejora, se genera una proyección. Y esto reduce y elimina completamente esa sombra que el paciente observa, esta sombra triangular. Labios, vamos a hablar muy brevemente de labios porque yo creo que los ciento y tantos participantes que están acá hacen mejor labios que yo, solamente para decirles que si vamos a hacer un labio natural, con una volumétricamente suave, más hidratación, Alexa Medium, si vamos a hacer con Alexa Volume para hacer un labio más grande. Aquí, ahí está la pregunta. En pacientes con mucho peso, ¿cómo se maneja el nasogeniano? Yo, en pacientes con mucho peso, es decir, que tienen un tipo deformativo del envejecimiento con una hipertrofia en las almohadillas grasas de los pómulos, yo lo manejo haciendo lifting o elevando con hilos de tracción. Si yo hago más relleno en esta zona, genero más peso. Entonces hay que entender. Yo siempre cuando tengo un paciente con el nasogeniano, lo pongo frente al espejo, me dice, no me gusta el nasogeniano. Yo hago este movimiento.
Si desaparece el nasogeniano haciendo este movimiento, es un paciente candidato para relleno en esta zona para generar una tracción o para un hilo de tracción para poder levantar el nasogeniano. El nasogeniano es el síntoma del problema y el síntoma del problema esencial está generando este pliegue y el problema es la pérdida de elevación a la zona cigomática. Entonces ahí lo evalúo bien. Sandra me dice, hay riesgo de embolismo arterial en ese triángulo, me pasó. Solamente hay riesgo cuando se pone mucho y cuando no está supraperiósteo. Entonces yo evaluaría. Por supuesto, tenemos acá la arteria facial y la vena, que da justo en el ángulo, pero lo que uno hace es ingresarlo al lado del nostril, en el nostril en sí, lateral, y siempre a supraperiósteo y haciendo un bolo pequeño, 0,5 ml máximo, y tiene que ser un producto como Alexa Volume, que no tiene gran elasticidad, porque si es muy elástico se va a mover y va a ser una oclusión vascular, un embolismo arterial asociado al volumen, a la constricción o la restricción. Entonces hay que tener cuidado, pero es una zona segura en general. Ahora, Sandra, lo que tú me cuentas me parece muy interesante y si me puedes compartir más información te lo agradecería. Entonces, tenemos dos tipos de labios y por favor no olviden la comisura oral y el filtrum. A mí me gusta mucho restaurar el filtrum porque eso genera una estructura del Cupid bow. El Cupid bow, el arco de Cupido, lo que genera es esta estructura en corazón y el filtrum realmente ayuda en esa zona. Las líneas marioneta no es algo que hago mucho con relleno, pero se pueden hacer. Yo lo hago con cánula, con una 22G, y lo que hago es ingresar desde depresor ángulos ORI, y de depresor ángulos ORI uno aplica el producto lateral Alexa Medium si es una línea marioneta leve, Volume si es una línea marioneta más profunda. Doctor, en pacientes con sonrisa hacia abajo, ¿qué le molesta la comisura y que puede generar una especie de marioneta? ¿Con qué se puede revertir? Los pacientes con la sonrisa invertida, lo que uno hace es, y esto sí es una técnica un poco más avanzada, uno hace la técnica en C, donde uno ingresa el relleno dando un soporte, y aquí sí uso Alexa Volume, y un bolo en la comisura oral. Uno le pide al paciente que abra la boca y uno ingresa el relleno haciendo una pequeña C de esta manera y de esta manera. Y esa C hace un soporte que levanta la sonrisa. Me es un poco difícil mostrarlo acá, pero lo que uno es poner el relleno perioral en soporte y luego un bolo en la comisura oral, manteniendo la sonrisa elevada. Me dice, ¿hacia arriba y hacia abajo? Sí, porque hace como si fuera un corchete que va a mantener el labio de esta manera. Entonces uno pone una C y esto va a generar que el labio se invierta. Esa es la técnica de inversión del labio. Y no se inyecta en el labio, se inyecta no en el labio rojo, no en nivel mucosa, sino que se inyecta lateral, se inyecta en zona perioral. Y el bolo, ¿de cuánto sería? Pequeñito, 0,05, un pequeño bolo, y uno ve, inmediatamente uno tiene que ver que el bolo eleva, el bolo tiene que elevar, no es un bolo gigante, porque si no se va a generar una pelota. Cuando uno habla de mentón, el pliegue mental, el mentón, los brillos, aquí vamos a usar el Alexa Volume a supraperiósteo para generar una proyección del mentón o para mejorar la zona de Jones. La zona del cuerpo y el ángulo mandibular inyectamos a supraperiósteo en el ángulo mandibular y luego con cánula 22G hacemos el cuerpo mandibular o hacemos el contorno y aquí utilizamos Alexa Volume también. Vamos a verlo en el video en este caso. Y finalmente en manos podemos mezclar redermalización con rellenos y aquí podemos usar Alexa Medium o Alexa Volume. Karen, me dicen no se entiende. Cuéntame un poco más, ¿qué no se entiende? ¿Sobre las zonas bueno, cualquier duda, por favor, me pueden escribir y Karen me puede escribir completamente su duda específica. Entonces, nuevamente les menciono, mentón se usa Alexa Volume, a supraperiósteo, en la zona de proyección del mentón o en el pliegue mental para poder generar una proyección superior. Doctor, en marcación mandibular, ¿cuánto utiliza ml por lado? Yo siempre, y aquí utilizo el número mágico, siempre digo que una marcación mandibular requiere al menos 3 ml y 4 es el ideal. ¿Por qué? 1 ml por lado, ángulo mandibular, a supraperiósteo, en el ángulo mandibular, 1 ml y 1 ml. Eso inmediatamente te da el marco, el frame. Ahora me acordé de la palabra, el frame. Luego,
utilizo 1 ml y 1 ml por lado o 0.75, 0.75 por lado con cánula para hacer luego el trazado. Y finalmente los joules o la zona pre-joules con aguja supraperiosteos, medio ml y medio ml por lado. Ya tengo 3 ml y el ideal sería 4 ml. El orificio que hace el mentón, eso es mejor si usarlo con filler o toxina. No sé si se entiende. Eso se llama el gobbleblatt, mentón con los agujeritos que se ve con el gobbleblatt. Es que básicamente el músculo está presionando y generando estas como depresiones. Primero se hace toxina botulínica y luego se hace filler. Yo generalmente lo hago con los dos. Primero toxina, relajo mentalis, y cuando mentalis está relajado, utilizo el relleno para corregir luego estos pequeños agujeros, si le entiendo completamente. María José me dice, ¿el ángulo mandibular se inyecta en bolo? Sí. Y aquí pongo ángulo mandibular 1 ml y 1 ml. Y eso va a generar el contorno. Y luego medio ml y medio ml. O, disculpe, 1 ml y 1 ml. Y ahí uno tiene 4 ml. Por eso digo que 4 es el número mágico para esa zona. De hecho, cuando el paciente se quiere hacer un contorno mandibular y me dice, con 1 ml, doctor, porque lamentablemente en mi presupuesto prefiero no hacerlo. 1 ml no va a hacer absolutamente nada. Esta es una zona que requiere una gran cantidad de producto, porque es la zona con mayor área. Entonces es importante tener en consideración que se utiliza ángulo mandibular, contorno mandibular, y uno tiene que después compensar con el mentón. Jaime me dice, para el ángulo supraperiósteo, sí, uno hace una hiperextensión, uno aísla el ángulo mandibular y uno ingresa la aguja por debajo y se toca supraperiósteo, se hace la aspiración, se pone, de hecho yo lo siento, pero lo tengo en mí, yo siento donde me puse, entonces uno hace la aspiración y uno pone el bolo y empieza lentamente, con los dedos supuestos, protegiendo el triángulo de la muerte, y uno ingresa el producto y se empieza a expandir y luego uno saca los dedos y queda el ángulo muy lindo. ¿Por dónde entra la zona del pre-jowl con aguja? Yo ingreso comisura oral, depresura ángulos oris, y ingreso a depresura ángulos oris a supraperiósteo, en esta zona. Ahora, complicaciones son esperables en rellenos inyectables, tener un nivel de hematomas, un pequeño inflamación, enrojecimiento, etc. Ahora el producto es de gran calidad que reduce el riesgo de complicaciones, entre ellas la fibrosis o el edema tardío. Vamos a hablar muy rápidamente de esto. ¿Y por qué les quiero decir que el producto es seguro? Porque tiene características físicas, que voy a pasar muy rápido. Vamos a hacer un curso a futuro de complicaciones en relleno inyectable, un curso más exhaustivo, pero solamente para decirle muy rápidamente que lo importante es que hay que considerar el rostro como toda una zona de riesgo. Todo el rostro es una zona de riesgo. Aquí me pregunta, disculpen, Jaime y Marcelo, ¿eso lo inyecta a periósteo? Sí, se inyecta supraperiósteo. Gonzalo me dice, ¿qué recomienda entre ángulo y mandibular masculino y femenino? ¿Qué recomienda entre ángulo mandibular? Bueno, el ángulo mandibular masculino tiene un ángulo mucho más cerrado, casi 90 grados, el femenino es más abierto, es casi 110, entonces generalmente el ángulo femenino uno le pone menos cantidad que en el masculino, y hay que tener eso en consideración, pero está de moda que el ángulo femenino también sea muy 90 grados. La técnica principal para prevenir cualquier riesgo es la aspiración, conocimiento de la anatomía, pero la aspiración es fundamental. Y la aspiración es cuando ingresamos la aguja, hacemos una presión negativa y vemos si no hay infiltración de sangre hacia la jeringa. Lo importante es que el producto Alexa es compatible para la aspiración. A pesar de eso, si tenemos una complicación, una oclusión vascular, hay protocolos para tratarlo, que va a estar disponible para ustedes. Y esto es una oclusión vascular principalmente en la nariz que tiene una necrosis. Ahora, ¿cuáles son las características que hacen que Alexa sea seguro? Primero, que es un producto con un pH fisiológico, es decir, está entre 7.2 y 7.4, por ende no genera edema, no genera respuesta inflamatoria tardía y tampoco fibrosis, y el paciente siente cero dolor con el producto. De hecho, sin anestesia el paciente se siente muy cómodo y sin ningún tipo de malestar. Ahora, también el producto tiene, al tener un pH fisiológico, lo que hace es reducir los edemas y la proporción de retención de agua. Hablamos que es 1 a 1. Una molécula de ácido hialurónico
retiene una molécula de agua por edema. Y lo importante también es que... me está pidiendo volver a poner el protocolo, no hay problema. Aquí tenemos la terapia aguda con 3.000 a 6.000 unidades de hialuronidasa en la zona afectada, dexametasona 8 miligramos intravenoso, es decir, 4 miligramos por ml, se ponen 2 ml, suprastatina, tratamiento tópico, compresa tibia, pomada con nitroglicerina está pasado de moda, de hecho se utiliza pomada con heparina, heparina subcutánea, Cloxan, no la recomiendo, y se puede utilizar también sildenafil, cuando es muy severo, y ácido nicotínico. Me pregunta, doctor, al inicio habló de los fillers no tienen lidocaína. ¿Por qué? Independiente del costo. ¿No sería mejor con lido? No tienen con lidocaína porque un relleno sin lidocaína es más seguro en términos de posibles complicaciones asociadas a la lidocaína en sí. Y lo que está demostrado es que la lidocaína en los rellenos tiene un efecto placebo. Hay un estudio muy lindo donde lo que mostraban que lo que uno pone crema anestésica en los labios, por ejemplo, y uno empieza a poner el relleno, o espera 20 minutos, 30 minutos, y empieza a poner el relleno con lidocaína. El tiempo que la lidocaína hace efecto para que el paciente realmente esté dormido en la zona tratada es más tardía que el proceso en sí de hacer el relleno del labio. Por ende, cuando tengo un paciente muy dramático, con un umbral de dolor muy bajo, una tolerancia muy baja, paciente muy complicado, hago nerval blocking o bloqueo dental. Se ingresa, por ejemplo, para los labios, uno hace la fosa canina, el depresor anguloris, y uno anestesia completamente con lidocaína al 2%. Hay un tema de seguridad. Cuando un relleno inyectable tiene lidocaína, es considerado un fármaco en ciertos países, mientras que el relleno sin lidocaína no es considerado fármaco, es considerado un implante. Yo personalmente utilizo de otras marcas, utilizo Stilash, Juvetan, Restylane. Cuando los encargo todos sin lidocaína. Para mí es fundamental que mi relleno no tenga lidocaína en mi experiencia. Menos complicaciones, menos malestar, puedo yo mejorar mis técnicas de inyección. Cuando el paciente está sobre anestesiado, si hay algún problema, no lo voy a observar. Y sobre todo, el paciente tolera bastante bien el relleno sin lidocaína. Y una de las causas porque el pH es fisiológico. Si el pH es muy ácido, el paciente siente un ardor, no dolor, siente ardor. La molécula es 1 a 1 y tiene una osmolaridad fisiológica, es decir, no va a haber una edema de tardío. Clásico paciente que tiene un relleno inyectable, llega a nosotros, se hace el relleno y dice, bueno, a los 2 días está mucho más grande que ahora. No va a pasar eso con Alexa. Caterina me pregunta si Alexa tiene autorización FDA. No. Y de hecho, en el mundo solamente existe 2 rellenos con autorización FDA, que es Juvetan y Restylane. Todo el resto que estamos utilizando activamente no tiene autorización FDA. Lo que tiene autorización FDA es el ácido hialurónico. Por ende, todos los rellenos tienen clearance FDA. Es decir, que la materia prima está aprobada por la FDA, pero no la marca en sí. Si una persona está como extremadamente obsesionada con el tema de la FDA, les digo que solamente puede usar Juvetan y Restylane, porque los rellenos coreanos, los rellenos alemanes, Stilash, Teocial, Belotero tampoco tienen autorización FDA. Todos tienen clearance FDA, porque todos es el mismo ácido hialurónico. Así como queda al inicio, se mantiene durante el tiempo, ¿eso refiere 1 a 1? Sí, es decir, que no va a crecer ni se va a achicar mucho. ¿Cuánto dura Alexa? Nosotros decimos que dura en promedio entre 6 a 12 meses, con un pic 8 meses. Es decir, es un relleno de duración relativamente razonable en el tiempo. Tengo pacientes que, por ejemplo, en zona temporal les dura 1 año y medio sin problema. Contorno de ojos, 1 año y medio sin ningún tipo de problema. En los labios, por ser una zona más móvil, tiende a durar menos, hay mayor metabolismo, puede durar entre 6 a 8 meses, tampoco sin gran problema. Entonces, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a los videos para que vamos observando. Y si tienen más dudas, por favor, si tienen preguntas, dudas, les voy a dejar acá en mi Instagram. Yo siempre respondo muy rápidamente a todos mis colegas para lo que necesiten. Y ahora vamos a pasar a los videos para que podamos ver y yo los voy a estar describiendo. Entonces, vamos a pasar con Alexa Volume. Esta técnica para la paciente que es bastante joven, vamos a mejorar el contorno periorbital con Alexa Smooth, con la técnica de cánula, pero además vamos a mejorar el ligamento. Acá el audio está muy mal, así que lo voy a vamos a hacer la técnica del contorno de ojos junto con
con el contor, el soporte, con el soporte del el ligamento o del septum. Aquí vamos a hacer la técnica completa, la cual les mencioné. Entonces, para ingresar la cánula, siempre ingreso supraperiósteo. Está a supraperiósteo. Y voy a usar la cánula 22G. La paciente está sin EMBLA, sin anestésico. Estoy usando acá Alexa Medium para la zona periorbitaria. Cuando ingresamos lateralmente tenemos poco sangrado. Entonces ingresamos a supraperiósteo, lateralizo, y como pueden ver, cuando levanto la cánula no veo el borde, ni tampoco la punta. Eso significa que estoy en supraperiósteo. Dayana me pregunta, doctor, ¿cuál es la causa de que algunos productos, por ejemplo, Teosal dice que la duración es mayor de 18 meses? Dayana, eso depende de la reticulación. Los productos Teosial son bifásicos, han sido reticulados 2 veces y además por el pH. Un pH más ácido del producto, hace que, disculpen, aquí estoy ingresando a la zona lateral porque quiero también mejorar esta depresión que sucede en el lado. Un producto con un pH más ácido hace que denature la hialuronidasa local que está alrededor del cuerpo y eso lo que hace es que dure más. Entonces sí, hay rellenos que duran más. Un relleno que dura más tiene mayor riesgo. ¿Cuál es el riesgo de un relleno que dure más? Una respuesta alérgica al BDDE o un nivel de inmunogenicidad que genere un granuloma. Y yo con ciertos productos, no quiero decir la marca, he visto granulomas. Mire, y aquí estoy ingresando a supraperiósteo, Alexa Volume, para dar el soporte en la zona frontal de la deformación en B. Catherine, mi última pregunta todo lo que quiera, Catherine, no hay problema. ¿Qué recomienda rellenos prometo y después bioestimulación al revés según su experiencia? Catherine, siempre piense que la piel es nuestra materia prima. Para que un producto, para que un relleno inyectable tenga una buena integración, primero hay que mejorar la piel. Cuando la piel está óptima, uno parte de afuera hacia adentro. Aquí Paula me dice, esa inyección supraperiósteo con aguja, sí. Con aguja, estoy con cánula. Entonces usé Alexa Medium, con la cánula, como pudieron ver, lateral, con la cánula 22G, mejoré, y de hecho ya se ve que mejoró, ya se ve que mejoró la ojera cuando uno lo compara con el otro, y luego con Alexa Volume lo puse a supraperiósteo. ¿Qué punto de referencia usa? ¿Qué referencia usa en el punto para soportar la ojera? La zona frontal y la presión que uno realiza y esta pérdida del volumen frontal del pómulo. Si uno hace un marcaje, acá voy a poner una pequeña pausa, Si uno hace un marcaje, ¿cuál es la deformación en B? Uno va del lagrimal hacia la zona del ligamento superior del cigomático, hace una línea. Luego, desde la zona del canto lateral del ojo, uno baja hacia el trigus. Y luego uno hace una intersección entre ambos puntos y eso se llama deformación B, porque eso tiene forma en B. Catherine, sí, yo aspiro siempre con aguja, con cánula no aspiro porque la cánula no responde a aspiración. A eso se llama deformación en B. Esos son los puntos de referencia. Entonces, ahora vamos a pasar al segundo video. Este paciente vamos a hacer una restauración. Son unos videos un poco antiguos, así que si me ven distintos, son ya hace como 3 años estos videos, en una clínica que trabajaba antes en Praga. Y aquí la paciente solamente tenía una forma muy linda de labios y solamente quería mejorar el volumen. Entonces aquí utilicé Alexa Volume, disculpe, Alexa Medium. Y aquí estoy usando la técnica más antigua, más clásica, que es la del hilo retrógrado. Uno inyecta pequeñas cantidades del producto para voluminizar cuando la estructura es buena. Proyección sin generar un alargamiento. Aquí Caterina me pregunta si volveré a hacer la deformación en B. Lo voy a hacer acá en este modelo. Entonces, uno va desde el lagrimal hasta el ligamento mayor cigomático, luego desde el canto lateral hasta el nostril. Aquí en el caso de ella, su deformación en B estaría acá, ella está andando hacia arriba. Y esta es la deformación en B. Esto es lo que llamamos deformación en B. El tamaño de la forma. En el vértice de la B coloca el bolo soporte de tos y verdad. Sí, en el vértice. Voy a borrar esto. Y aquí estoy haciendo labios. Esto no tiene ningún tipo de gran ciencia. Y por lo tanto, todos ustedes saben hacer labios mejores que yo. Esto es netamente mejorar la zona, el volumen. Estamos usando con Alexa Medium.
Y aquí estoy netamente usando, Tiene naturalmente unos labios bastante prominentes, pero sin una falta de volumen. entonces netamente estamos voluminizando. ¿Qué pienso de los labios con cánula? La paciente Respeto mucho a los, aproxima a los colegas que hacen labios con cánula. Yo no lo hago con cánula, siempre lo hago con aguja. Todos los míos lo hago hecho siempre con aguja porque me da mucho más control, me da mucho más capacidad de moverme, de ver detalles. Con la cánula siento que el labio siempre queda muy salchicha. Es una percepción personal. Yo creo que cada colega tiene que también encontrar su propia técnica y sus propias formas de trabajo. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente video. Segundo. Entonces ahora tenemos acá Alexa Volume. Acá vamos a hacer la técnica del headshot. Y aquí vamos a usar la técnica temporal. Aquí vamos desde la fisura, desde del fusion line, de la línea de fusión temporofrontal, 1 centímetro hacia arriba, 1 centímetro hacia abajo. Presionamos, ponemos levemente la aguja, 1, 2, 3 hacia el supraperiósteo. Hacemos una muy buena aspiración. Presionamos con el dedo opuesto la línea del hairline y vamos poniendo un pequeño bolo, medio ml por lado. Medio ml por lado. En un solo punto sin hacer gran movimiento, sin hacer un back and forward, porque la gracia es que esté siempre posicionado en el lugar. Si siempre respetamos el 1-1, vamos a estar en una zona muy segura. Nada para qué preocuparse. Y obviamente mejoramos el contorno del rostro. Nuevamente 1-1. Te puedes ver los parámetros para encontrar el punto de inyección de esta técnica Orford. Ok, sí, la línea de fusión temporofrontal, uno la siente. Uno hace una línea de 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia el lado, y ese va a ser el punto. Uno se imagina que está haciendo un disparo. Es 1-1. La línea de fusión temporofrontal y luego lateral 1 centímetro. Y luego se pone solamente en un solo lado, se pone un solo bolo, muy específico. Y luego uno hace una presión muy suave, muy suave. Es muy fácil esta técnica y es muy segura de utilizar. Ahora vamos a ver Alexa Volume para el contorno mandibular. Ingresamos la aguja a nivel subdérmico, dermis profunda. Ponemos la cánula. Cuando estamos 1 centímetro de la arteria facial, no vamos a tener sangrado, nada para qué preocuparse. Hacemos un pequeño pinch. En el caso de ella, una paciente, ella no iba a hacer un ángulo mandibular, porque el ángulo mandibular iba a ser demasiado proyectado. Queremos algo hacer mucho más suave. La idea es netamente hacer algo mucho más suave en un paciente femenino. Doctor, ¿qué opina de los casos cuando uno coloca el ácido, ya sea labios o notaria, y no muestra un importante volumen o el esperado? Probablemente fue una mala selección del producto. El producto no fue el ubicado, o también falta de experiencia. Cuando yo recién partí, por ejemplo, yo no sabía que había que usar 4 ml para la mandíbula, y a veces un paciente yo intentaba con 2 y no tenía el resultado. Entonces, es algo que se va obteniendo con los años y con el trabajo. Entonces, a veces problema del producto no adecuado, o a veces cuando uno no supo bien elegir el producto o la cantidad. Me pregunta acá, ¿cánula 21G? No, uso 22G. Es importante con los rellenos, y vuelvo a decir a Dayana aquí, es importante con los rellenos que uno gana experiencia en el trabajo en sí. Y claro, al principio uno trata de mentalizar o proyectar, pero hay muchos factores. Una piel muy gruesa del paciente, piel muy delgada del paciente, tosis. Entonces, a veces los resultados no son los esperados porque uno no tiene las suficientes herramientas para entenderlo. Pero
Lo bueno con el ácido hialurónico es que siempre uno puede poner más y mejorar, uno siempre puede resolverlo, uno siempre puede corregir, no es algo permanente. Doctor, ¿el plano de inyección en borde mandibular es 1 centímetro sobre el borde? Sí, por favor, eso no lo mencioné. Paula, muy buena pregunta, gracias. Es 1 centímetro por sobre el borde mandibular porque luego el producto por gravedad va a moverse, va a bajar. Si uno lo pone exactamente a nivel del hueso, he visto casos de migración a zona submental y luego el relleno está acá como un bofe. Entonces tiene que estar 1 centímetro porque después cuando se ajuste va a estar justo al nivel mandibular. Si tenemos otro videito, tenemos otro creo. Esto es... corrección de marcas. no, esto porque es Alexa Smooth y lamentablemente Alexa Smooth ya no está en el mercado. Y este video también ya lo vimos. No, creo que esos fueron todos los videos por hoy. Preguntas, dudas, porque creo que hay hartas preguntas. Por favor, si hay dudas, preguntas, porque estamos terminando el web seminar. Si tienen dudas, también me pueden escribir en mi Instagram, si necesitan ver algún caso, si tienen alguna consulta sobre el producto, sobre técnicas, por favor, siempre disponible a cualquier tipo de ayuda. Le agradezco mucho el tiempo y que fue un poco más largo del esperado. Me dice, la zona clavelar es bastante riesgosa. ¿Recomienda uso de hilos o relleno? Depende. Por supuesto que la zona clavelar es peligrosa si hay Primero, siempre parto con toxina botulínica. Siempre. Porque uno ponga relleno o ponga hilos, si la zona del procerus y el corrugator están hiperactivos o hipertróficos, se va a mover lo que sea. Y luego de la toxina, cuando quiero corregir, pongo hilos, monofilamentos o pongo relleno, pero con cánula desde el lateral, con la 22G, desde el lateral ingreso. Video rellena arrugas frontales. Lamentablemente, Daniela, no tenemos un buen video de arrugas frontales. Queremos hacer algunos videos extra. Jaime, doctor, para ojeras desde el punto 2, ¿supraperiostio? Sí, uno siempre está ingresando supraperiostio. Para relleno de mandibular, bioestimulador o ácido hialurónico. Mateo, me estás hablando si es calcio hidroxiapatita, Radies versus hialurónico. Me gustaría entender más clara la pregunta. Si vas a usar calcio hidroxiapatita, lo hago en pacientes, por ejemplo, que buscan una línea mandibular muy definida, que no tienen miedo a que si no les gusta, no funcione. O sea, no se pueda eliminar, porque la calcio hidroxiapatita no la podemos diluir, no la podemos remover, no la podemos sacar. Entonces, en ese sentido, soy mucho más conservador. Para trabajar en surco nasogenario, ¿qué Alexa recomienda y en qué plano y dónde entras? La retroinyección es toda la línea o dejas del extremo podistal para sin rellenar. Gonzalo, el nasogeniano va a ser medium si es superficial el nasogeniano y volume si es muy profundo. Uno va ingresando en la línea, uno va haciendo pequeños retrogrados, hilos retrógrados. Uno va ingresando hilos retrógrados y uno ingresa toda la línea, pero a mí me gusta también hacer lateral. Por ejemplo, hago la línea y luego un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo. Voy difuminando el producto casi como una técnica de fanning. Gonzalo, no, Mateo, si Radies Sculptra versus ácido hialurónico. Bueno, Sculptra no está indicado para ángulo mandibular o para contorno mandibular. Te lo digo inmediatamente. Radies sí. Por ejemplo, en un paciente que ya se ha hecho muchas veces y le gusta, ya lo sabemos, y no le tiene miedo y quiere algo que dure más, le hago calcio hidroxiapatita. Radies. Si me siento confiado de hacerlo, no hay ningún problema. Si el paciente no se ha hecho nunca un contorno mandibular y nunca lo ha probado y no sabe si le va a gustar, hago hialurónico, porque si no le gusta, lo saco. O le va a durar un tiempo pequeño, pues la calcio hidroxiapatita puede durar hasta 4 años. Entonces, yo lo voy evaluando así. Un paciente masculino que tiene muy claro lo que quiere, que queremos algo bien fuerte, puede ser una calcio hidroxiapatita sin ningún problema. Entonces, yo no los comparo solamente en necesidad del paciente. Si no hay más dudas, consultas, muchas gracias a todos nuevamente. Disculpen por el tiempo, creo que se hizo un poco más largo, pero esperamos hacer otro seminario del tema y le agradezco mucho también sus muy lindas palabras. Muchas gracias, que esté muy bien.